Desde San José, Costa Rica, el Ministerio Capacitando a los Santos presenta Teología sobre la Mesa Cuadrada, con el Dr. Raúl Perazo. ¿Qué tal? Seguimos juntos estudiando la Biblia y por ahí, perdón si me emociono un poco, pero está buenísimo el poder ver la Biblia y entenderla con claridad. ¿Todo bien, Jonathan? Todo bien. Vamos a pensar un poquito. En el programa anterior y en el anterior también hablamos de cómo comenzó la iglesia, la transición que hay que hacer, algunas posiciones diferentes que la iglesia tiene. Y estaba acordándome ahora que si yo tengo una eclesiología que es media floja, voy a tener una escatología terrible. ¿Por qué? Porque no voy a poder ubicar el arrebatamiento de la iglesia. Hay esperanza que los cristianos tenemos como Cristo viviendo en nuestros corazones. Cristo viniendo a buscar a nosotros como iglesia. Y eso me lleva a pensar en que somos un cuerpo, porque cuando Cristo arrebata a su iglesia, arrebata al cuerpo, no a esta denominación o esta denominación. Ahí no va a haber pentecostales, presbiterianos, va a haber la iglesia de Cristo siendo arrebatada. Y mencionamos la vez pasada algunos versículos que podríamos volver, donde Pablo habla de cuerpo. Si tenés alguno que te acuerdes, búscalo. Yo voy a buscar Romanos 12. Para ver el concepto de cuerpo. Cuando vemos el concepto de cuerpo, vemos también el concepto de dones, que son capacidades que Dios le da a la persona para desarrollar dentro de la iglesia. ¿Cuál encontraste vos? Yo tengo aquí... Estoy en la búsqueda todavía. Estás en la búsqueda. Yo tengo aquí el de Romanos 12. 1 Corintios 12, fíjate, a ver. Porque el otro día leímos de Colosenses y de Efesios hablando de Cristo, la cabeza y el cuerpo. Pero acá me habla de los dones y cómo tengo que ejercitarlos en un cuerpo. Entonces voy a leer capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia de Dios que me es dada, cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Y sigue hablando de diferentes dones, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, gozando con los que se gozan, llorar con los que lloran, unánimes entre vosotros, asociándoos con los humildes, no pagar mal por mal, pero siempre me habla de cuerpo. El pasaje me enseña dos cosas que son fundamentales dentro de la iglesia: cómo descubrir y desarrollar mis dones, y que siempre los dones que Dios le da al miembro del cuerpo de Cristo son para el beneficio tuyo, y tu don es para el beneficio mío, y que el don lo reparte Dios como Él quiere. En otras palabras, son para el don que Dios me da para ponerlo en servicio y ministrar a otros, para que sea beneficioso para otros. Sí, entonces, un don espiritual es una capacidad dada por Dios para poder servir al mismo Dios dentro del cuerpo de Cristo. El ser parte de la iglesia de Cristo hace que yo pueda también tener dones, pero me habla de un cuerpo, y es la parte que queremos hacer énfasis, me habla de un cuerpo. Y de paso, cuando le hablábamos en el primer programa cuando hablamos de este tema, cuando arrancamos con la iglesia, le dimos algunas razones de las por qué hay que congregarse, por qué es importante la iglesia y la iglesia local en este caso, y esta es una de las razones. Somos un cuerpo. Y usted no podría ejercitar su don si no asiste a una iglesia local. ¿Cómo lo hace? Y Dios Tal vez podría, por otro lado, pero no es lo mismo. Por ejemplo, el don de evangelista se puede desarrollar en cualquier lugar, no importa si es en la iglesia local o no es en la iglesia local. El don de enseñanza se podría desarrollar en cualquier otro lugar si no es en la iglesia local. Pero vemos principios en la Biblia
donde si somos un cuerpo nos necesitamos. ¿Podríamos hacer la cena del Señor sin iglesia local? No. ¿Podríamos tener una reunión de oración solos en nuestra casa, mirando un video en internet? No. ¿Y sabes que se da muchísimo hoy? Yo no me congrego, pero escucho tal radio, o no me congrego, pero veo teología sobre la mesa cuadrada. Apague el televisor. Pero no puede esto. En el pasaje de 1 Corintios que vos tenés, habla parecido también de un cuerpo, ¿no? Sí, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Que no le puedo decir al ojo no te necesito, ni le puedo decir a mi mano no te necesito, y es el concepto de la iglesia local. Yo comparo la iglesia local con las ciudades de refugio en el Antiguo Testamento. En las ciudades de refugio, acordate que iban las personas que tenían problemas, los delincuentes, los atormentados, iban ahí a refugiarse. La iglesia es un lugar de refugio. La iglesia es donde yo puedo, iglesia local, donde tengo que sentirme aceptado, amado, donde puedo ir herido. Y si fuéramos realmente la iglesia que Jesús estableció, todo sería diferente, porque podría llegar y decir, estoy mal, ¿pueden ayudarme? Y la gente oraría por mí, me amaría y diferentes cosas. Ahora, pensando en congregarnos, el apóstol Pablo, según mi criterio, escribe Hebreos y habla de congregarse. A muchos les da pereza ir un domingo. ¿Por qué nos congregamos un domingo? Bueno, nos congregamos un domingo porque es el día donde celebramos la resurrección del Señor. Tampoco hay que ser tajante en decir es el único día, no, todos los días yo tengo que disfrutar de congregarme, y si la iglesia local donde usted se congrega tiene reuniones todos los días, y vaya todos los días. Mira, yo voy a Honduras, por ejemplo, lunes reunión de estudio bíblico, martes de mujeres, miércoles de lectura bíblica, y así todos los días tiene reunión, y se congregan y disfrutan. Ahora, hay algo que nosotros tenemos que hacer cada primer día de la semana, es recordar que Cristo vive, que Cristo resucitó, y en mi entendimiento bíblico, disfrutar la cena del Señor, cosa que a veces no hacemos. Pero me congrego porque quiero, no solamente porque debo. Sí. Aparte es un tiempo, de comunión, ¿verdad? También, como los hermanos, como antes lo dijimos, en qué otro lugar. Y tal vez, y volvemos a lo que estuvimos hablando un poco más atrás, en el programa anterior, tal vez sáquese de su cabeza que cuando decimos iglesia, que tiene que ser así, el local. Tal vez usted está iniciando una iglesia, una casa, como era en los tiempos anteriores, y esa es su iglesia. No estamos diciendo que tiene que ser un edificio pomposo, un edificio con muchos lujos, ni por nada por el estilo, pero que sea ese lugar donde usted puede llegar y reunirse con otros hermanos que comparten la misma fe que a usted le salvó en algún momento de su vida. Y ese lugar es donde usted puede tener comunión con ellos y gozarse de ese momento y alabar y gozarse juntos en el Señor. Cuando pienso en lo que estabas diciendo, en la iglesia es como el lema de nuestro ministerio. Capacitamos a los santos para que salgan y hagan el ministerio, porque la iglesia es llegar para capacitarme, salir para alcanzar el mundo para Cristo. Pablo dice, no dejando de congregarse. Y un cristiano que quiere madurar tiene que congregarse. ¿Por qué? Porque no solo la enseñanza que va a recibir, sino el compartir con otros, el ver que otras personas tienen problemas, el sentirse alentado. La iglesia es una comunidad. Es tristísimo que tenemos ciertas formas. Entonces, si tu iglesia fue fundada por el movimiento que vino de Alemania, el culto va a ser tipo alemán. Si es inglés, tipo inglés. Si es escocés, tengo que ponerme falda, entonces. Y lo digo en broma, pero es cierto. En un lugar por acá cerca había un misionero escocés que para la parte que es ceremonial, quería ponerse falda. Entonces pretendía que toda su gente se ponga falda. Es ridículo porque no vivimos en Escocia. Entonces, lo que nunca va a cambiar es el fundamento. La forma puede cambiar. Podemos tener un estilo de música diferente siempre y cuando agrade al Señor, pero lo que nunca va a cambiar es la enseñanza de la palabra de Dios. Dentro de una iglesia local, y a eso nos estamos refiriendo, puede haber en un culto un servicio de lectura bíblica, de ofrenda, pero lo más importante siempre va a ser
la enseñanza de la palabra de Dios y, como dice la Biblia, la exhortación unos a otros. Exhortaciones unos a otros. ¿Por qué? Porque no me dejo de congregar. ¿Por qué me tengo que congregar? Me tengo que congregar para considerar unos a otros, para estimular unos a otros y para exhortar unos a otros. Cuando pienso en estimularnos, viene a mi mente el libro de Filemón, cuando habla de confortar el corazón de los santos. Y eso es lo que tiene que pasar en la iglesia local. Después, el Señor prepara buenas obras para que andemos en ellas. Esas buenas obras, a través de la iglesia local, lo voy a hacer. Y si pienso, ¿de dónde salen los misioneros? De la iglesia local. De las iglesias, sí. Lamentablemente tengo personas que dicen estar en la obra misionera y nunca pasaron por una iglesia local. Sufren muchísimo, porque cuando llegan a trabajar, ¿dónde van? Van a trabajar a una iglesia local. Y no tienen vida de iglesia. Entonces chocan porque no saben someterse unos a otros en el temor de Dios, y no estoy hablando del matrimonio, sino de miembros de iglesia, no saben someterse a sus autoridades, entonces tienen una misión que cumplir, pero no tienen nada de iglesia. Y vemos en la Biblia, los primeros misioneros que la iglesia envía, y ya estaba la iglesia en la plenitud de la gracia, Hechos capítulo 13, dice que estaban todos juntos, ancianos y todos los demás, y oraron y enviaron. Es la iglesia local la que tiene que enviar y apoyar a los misioneros y sustentar emocionalmente, espiritualmente y económicamente a los misioneros. Como iglesia local, a mí a veces me frustro cuando no le puedo dar a los misioneros todo lo que ellos necesitan y merecen tener. Si bien es cierto que cualquier persona trabaja 8 horas por día, el misionero o el pastor que sale a hacer obra misionera deja muchas cosas, deja su casa, deja su familia, necesita emotivamente un cuidado, y es la iglesia local la que lo tiene que hacer. Por eso hay una iglesia enviadora que tiene que proteger. Ahora, todo pasa por una cuestión de obediencia, ¿no? Sí. Sí, de hecho, no sé si ya lo leímos, el 10:25 de Hebreos. Es un versículo creo que bastante conocido para usted, y si no lo conoce, pues qué bien que lo está escuchando por primera vez con nosotros. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino, dice, exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hay un mandato ahí. Entonces es un acto de obediencia, que no se lo está diciendo el pastor, no se lo está diciendo el diácono, el líder. Está diciendo directamente Dios en su palabra, le está diciendo que congregarse es un mandato. Y el congregarme y disfrutar esos mandatos me va a llevar a disfrutar el unos a otros, que solamente en la iglesia local lo puedo hacer. He trabajado con diferentes ministerios que nunca siempre se les llama, son ministerios paraeclesiásticos. No, trabajo en un ministerio que es paralelo a la iglesia, pero está dentro de una iglesia y sirve a la iglesia. Ningún llanero solitario funciona en la obra de Dios. Ahora, recién leíamos Hechos capítulo 2, y no podemos sacar doctrina, porque la doctrina para la iglesia la encuentro en las epístolas pastorales. Cuando digo doctrina tengo que tener también cuidado con eso, porque la palabra doctrina es la palabra enseñanza. Pero encuentro principios de la iglesia en todos los lugares. Por ejemplo, el principio de la oración, el principio de la cena del Señor, el principio de la doctrina, libro de los Hechos, capítulo 2. Ellos lo hacían y nosotros lo seguimos haciendo. Qué bueno es cuando tenemos un cuerpo orando por necesidades específicas. Qué bueno es cuando podemos hacer una ofrenda y enviarla y lo hicimos juntos. Entonces, muchas cosas que pasan. Ahora, ¿podés buscar en tu Biblia 1 Timoteo capítulo 3? Mientras busco Timoteo, me vino a la mente una historia con respecto a esto, porque a veces creemos que, por ejemplo, ¿qué pasa con alguien que fue salvo a los, qué sé yo, 70 años? Y dice, bueno, pues hermano, yo ya no tengo fuerza para ir, ¿verdad? Para ir a la obra y etcétera. Y creen tal vez y dicen, no, pero es que yo ya no
y ya no puedo ser parte de, pero en realidad sí puede ser parte de, y para eso es también una de las funciones que tiene la iglesia. Le permite a aquel que tal vez no puede ir, apoyar y ser parte de la obra misionera también, dando de su dinero y orando. Orando. Las personas mayores a veces se sienten frustradas porque no pueden ir, pero ellos tienen mucha más pasión por la oración y hemos visto ejemplos, ¿no? Recién yo te decía del libro de los Hechos que hay principios y Dios hizo las cosas tan bien que como tenemos que sacar la enseñanza de las epístolas pastorales, cuando Pablo le escribe a Timoteo, yo te había dicho capítulo 3, pero es capítulo 4, versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate. ¿En qué? En la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. En el capítulo 4, versículo 16, vuelve a repetir la misma palabra, ocúpate. ¿En qué? En estas cosas. ¿Qué cosas? Las anteriores. La palabra ocupar es guardar con atención y me tengo que ocupar en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La iglesia local me va a motivar a leer, me va a motivar a enseñar. Hoy nuestras iglesias tienen una escuela dominical, algunas tienen institutos bíblicos y la idea es conocer a Dios a través de su palabra y Dios utiliza personas, pastores, maestros de escuela dominical. Y si miramos biografía de muchos hombres que nos precedieron, que siempre nosotros decimos grandes hombres, bueno, la escuela dominical fue fundamental. El buscar a los niños para llevarlos a conocer a Cristo es fundamental y es tarea que la iglesia local puede hacer. Yo estoy con algo en mi corazón hace muchos años, creo que la iglesia no tiene presencia en la sociedad. Quiere hacer política, pero no tiene presencia con el Evangelio de Cristo y el Evangelio de Cristo es el que transforma vidas. Pero fíjate, ocuparte en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 3 cosas fundamentales. ¿Para qué? Para poder cuidar la doctrina. Y cuando vemos esto, en el mismo libro de Timoteo, pero en la segunda carta que Pablo escribe a Timoteo, capítulo 3, me dice, ¿para qué sirve la Escritura? Y Timoteo era un pastor, y le dice en el versículo 14 del capítulo 3, pero persiste en lo que has aprendido y te convenciste, te persuadiste, dice aquí, sabiendo de quién lo has aprendido, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación, que es en la fe, que es por la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es el fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nadie es perfecto, solo Dios te dicen. Es que habla de madurez, habla de madurez. Esto tiene mucho que ver con Efesios 4, donde habla de hombres capacitados con dones para poder enseñar. Pero aquí me da, en primer lugar, una exhortación. Persiste en lo que has aprendido. Me habla de la importancia de la palabra de Dios y me dice que es inspirada. ¿Qué significa inspirada? Toda iglesia necesita entender que la palabra de Dios no es escrita por hombres. Sí. Sí, y tenemos poco tiempo, tenemos 1 minuto y medio, tal vez rápidamente. Cuando pienso en inspirar, usted puede pensar en la idea de soplada. O sea, fue soplada por Dios. Dios utilizó autores humanos, pero lo que estamos leyendo cada uno de nosotros, usted puede tener la completa seguridad de que cada palabra, cada coma, cada cosa que vemos en la palabra de Dios fue totalmente soplada o dicha por Él. Y Dios respetó la personalidad del autor. Y lo más interesante es que Abraham, Adán, Pedro, todo lo que vemos ahí, dije Adán porque se me chipoteó, diría yo. Moisés escribe Génesis y Moisés nunca conversó con Adán. Sin embargo, pudo escribir Génesis. ¿Cómo lo hizo? Por inspiración de Dios. Moisés escribe Génesis y nunca estuvo con el apóstol Pablo, pero sin embargo la Biblia comienza de una manera y termina de la misma manera, cielos nuevos, tierras nuevas. O sea, es un libro hermoso que se complementa, es la mejor biblioteca que podemos tener. ¿Otra vez el tiempo se fue?
En algún momento vamos a estudiar también, bueno, la lista de lo que vamos a estudiar cada programa que pasa la vamos haciendo más larga. Bibliología podríamos estudiar en algún momento, vamos a parar y estudiar esto junto con usted. Recuerde nada más, nuevamente, creo que ya si nos ha ido siguiendo lo sabe, pero si es nuevo, si es la primera vez que nos ve, búsquenos como Capacitando a los Santos, tanto en Facebook como en YouTube, y contáctenos al 6048-2495. Si quiere el material, nuevamente encantado se lo vamos a enviar. Y una última cosa, si usted cree que tal vez dice, no estoy siendo tan útil, recuerde, un pastor una vez dijo que su iglesia se sostenía desde el sótano. ¿Qué quiso decir? En oración. Y ese es un gran ministerio que nosotros hemos olvidado y que le invito a que lo pueda hacer y que pueda sostener tanto a sus pastores, líderes y a su propia congregación de esa manera, de rodillas en oración. Nos vemos la próxima y si entra al canal de YouTube, suscríbase. Le esperamos. Hasta luego. El Ministerio Capacitando a los Santos presentó Teología sobre la Mesa Cuadrada con el Dr. Raúl Perazo. Encuéntranos en redes como Capacitando a los Santos.